Nunca creí que dormir fuera un privilegio, hasta que alguien o algo decidió quitárnoslo. Cuando nos mudamos a la casa, lo hicimos por necesidad, no por gusto. Mi esposa, mis 2 hijos y yo necesitábamos un lugar más barato, más grande, más cercano a la escuela de los niños. La renta era sospechosamente baja, pero en ese momento no hicimos preguntas. El casero fue breve, casi frío. Firmamos el contrato, entregamos el depósito y listo. Nadie nos advirtió nada. La primera noche fue normal, silenciosa, demasiado silenciosa. Recuerdo que pensé que por fin iba a descansar. Me equivoqué. La segunda noche escuché pasos, no fuertes, no claros, pasos suaves como si alguien caminara descalzo por el pasillo. Me levanté pensando que uno de mis hijos había ido al baño. Abrí la puerta. El pasillo estaba vacío, las puertas cerradas. Volví a la cama. Apenas me acosté sentí algo rozarme los pies. No fue un golpe, no fue un jalón, fue un roce lento, deliberado, como una mano fría pasando por encima de mis talones. Me incorporé de golpe. No había nadie. Pensé que era el cansancio. La tercera noche ya no fue solo conmigo. Mi esposa despertó llorando. Dijo que alguien le había gritado directamente en el oído. No un grito humano, sino un alarido seco, áspero, tan cercano que sintió el aire caliente entrando en su oído. Revisé toda la casa. Nada. Esa misma madrugada, mi hijo mayor salió corriendo del cuarto. Tenía los ojos abiertos de par en par. Dijo que alguien estaba parado junto a su cama, mirándolo, que no tenía rostro, que no respiraba, que solo estaba ahí, esperando. Intentamos calmarnos. Nos convencimos de que eran pesadillas compartidas, estrés, el cambio de casa. Pero la casa no nos dejó esa opción. A partir de la cuarta noche, nadie durmió. Cada vez que cerrábamos los ojos, algo ocurría. Golpes en las paredes, susurros que no se entendían pero se sentían, risas bajas infantiles saliendo de los rincones. La televisión se encendía sola a las 3 de la madrugada, siempre con estática. Y los pies, siempre los pies. No importaba si te cubrías con cobijas, si dormías encogido, si ponías almohadas. Algo estiraba tus pies, lento, firme, como si quisiera comprobar que estabas ahí. Si reaccionabas, se detenía. Si no, jalaba un poco más. La peor parte eran los gritos. No eran constantes, eran estratégicos. Esperaban a que estuvieras a punto de dormir, justo en ese instante donde el cuerpo se rinde. Entonces gritaban, directo al oído. A veces decían tu nombre, a veces no decían nada, solo gritaban. Mi hija menor empezó a sangrar de la nariz por las noches. Decía que una señora se sentaba en su cama y le decía que no cerrara los ojos, que si dormía ya no iba a despertar. Intentamos dormir juntos en la sala. Pensamos que así nos protegeríamos. Fue peor. Las sombras se movían por las paredes. No como sombras normales, sino al revés, como si la luz viniera de ellas. Caminaban, se detenían, se acercaban. Sentíamos respiraciones que no eran nuestras. Una madrugada sentí claramente cómo me agarraron ambos pies y me jalaron. No fue una ilusión. Mi cuerpo se deslizó varios centímetros. Grité. Encendimos la luz. Mis pies estaban fuera del colchón, marcados con moretones azulados como dedos. Ahí entendí algo no horrible. No querían matarnos, querían que nos fuéramos. El casero dejó de contestar llamadas. Los vecinos evitaban mirarnos. Una anciana de la casa de enfrente, al vernos salir con ojeras profundas, solo dijo: «Ya los están corriendo». Esa misma noche ocurrió lo peor. Dormíamos sentados con luces encendidas. A las 3:17 exactos, todas las puertas se cerraron de golpe. Las luces se apagaron. Y entonces, los gritos. No uno, no dos, decenas. Como si la casa estuviera llena de gente invisible gritándonos al oído al mismo tiempo. Sentí manos en la cabeza, en el cuello, en los pies. Algo me susurró: «Aquí no se duerme». Mi esposa se desmayó.
Mis hijos gritaban. Yo solo pude abrazarlos. Cuando volvió la luz, la casa estaba destrozada. Muebles movidos, marcas de uñas en las paredes, huellas de pies descalzos en el techo. Esa madrugada salimos con lo puesto. No regresamos por nuestras cosas. No volvimos jamás. Tiempo después supe la verdad. Esa casa había sido usada como refugio ilegal. Gente que no tenía dónde dormir. Murieron ahí, muchos. Hambre, frío, violencia. Nadie los dejó descansar. Y ahora, ellos no dejan dormir a nadie. Hoy, años después, todavía no puedo dormir bien, porque a veces, justo cuando estoy a punto de hacerlo, siento como algo me estira los pies. Lo primero que nos quitaron no fue la paz, fue el sueño. Cuando una persona deja de dormir, se vuelve frágil. Cuando una familia entera deja de hacerlo, se vuelve presa. Nos mudamos a esa casa después de la muerte de mi padre. Era una construcción antigua, de 2 pisos, con escaleras de madera que crujían incluso cuando nadie las pisaba. Aún así, parecía sólida, silenciosa, abandonada al paso del tiempo. Pensamos que ese silencio nos ayudaría a sanar. No sabíamos que la casa no dormía. La primera noche fue inquieta, pero normal. La segunda, desperté con la sensación de que alguien estaba de pie al lado de la cama. No vi nada, pero el aire estaba frío, inmóvil, como si algo invisible ocupara espacio. Cerré los ojos con fuerza. Grave error. Escuché un susurro directo en mi oído izquierdo. No palabras, solo una respiración lenta, profunda, demasiado cercana. Me incorporé sobresaltado. Mi esposa seguía dormida. La habitación estaba intacta. Me convencí de que había sido un sueño ligero. La tercera noche, mi esposa despertó gritando. Dijo que alguien le había jalado los pies con tanta fuerza que sintió como su cuerpo se deslizaba. Revisamos la cama. Las cobijas estaban arrugadas hacia abajo, como si algo hubiera tirado de ellas. No había nadie. Esa madrugada escuchamos pasos arriba. No vivía nadie más con nosotros. Los pasos no iban y venían, caminaban en círculos, lentos, pacientes, como si alguien recorriera el mismo tramo una y otra vez, esperando que alguno se durmiera por completo. Nuestro hijo menor empezó a despertar todas las noches a la misma hora, 3:33. Se sentaba en la cama y gritaba que le hablaban al oído, que le decían que no se durmiera, que si lo hacía ya no iba a despertar en esta casa. A la quinta noche ya nadie dormía más de 20 minutos seguidos. Cada vez que alguno cerraba los ojos, algo pasaba. Un golpe, un susurro, un grito seco, repentino, violento, justo al oído. No había tiempo para soñar, solo para despertar con el corazón desbocado. Intentamos ignorarlo. La casa no nos lo permitió. Una madrugada, mientras estaba medio dormido, sentí claramente 2 manos rodeando mis tobillos. No fue imaginación. Eran frías, duras, demasiado largas. Tiraron de mí una sola vez, con fuerza. Grité. Mi esposa encendió la luz. Mis pies estaban fuera de la cama, y en mis tobillos había marcas oscuras, como dedos marcados bajo la piel. Esa noche escuchamos una risa. No venía de una sola dirección. Venía de las paredes, del techo, del piso. Una risa baja, burlona, como si la casa misma se estuviera riendo de nuestro miedo. Mi esposa empezó a ojeras profundas. Yo ya no distinguía bien el día de la noche. Nuestro hijo mayor dejó de hablar. Solo señalaba los rincones y negaba con la cabeza. No nos dejan cerrar los ojos, susurró una noche. Se enojan si lo hacemos. Decidimos dormir todos juntos, con las luces encendidas. Fue inútil. Las luces parpadeaban cada vez que alguien comenzaba a cabecear. El televisor se encendía solo con un volumen ensordecedor. Las puertas se abrían lentamente, como empujadas por manos invisibles. Y los gritos, cada vez más fuertes,
No eran como gritos humanos, eran sonidos quebrados, como gargantas rotas forzadas a gritar. A veces decían nuestros nombres, a veces solo gritaban para despertarnos. Una madrugada escuché claramente una voz infantil junto a mi oído. No te duermas, no te duermas, no te duermas. Cuando intenté moverme no pude. Algo estaba sentado sobre mis piernas. Sentía el peso, el colchón hundido, el aire denso, y entonces otro grito, directo al oído, tan fuerte que perdí el sentido por unos segundos. Desperté en el suelo. La casa estaba en silencio, pero ese silencio ya no era paz, era amenaza. Al séptimo día mi esposa comenzó a decir cosas incoherentes. Confundía los cuartos, decía que veía personas paradas en los pasillos, observándonos dormir sin ojos, sin boca, con los pies alargados, deformes. Nuestro hijo menor dejó de cerrar los ojos por completo. Se quedaba mirando al techo, inmóvil, murmurando que si dormía, ellos ganaban. La última noche fue definitiva. Eran las 3 en punto cuando todas las luces se apagaron. Las puertas se cerraron de golpe. El aire se volvió helado. Sentimos manos por todas partes, jalándonos los pies, tocándonos la cara, agarrándonos la cabeza. Y entonces los gritos, decenas de gritos todos al mismo tiempo, directo a nuestros oídos, tan fuertes que sentimos que nos iban a reventar los tímpanos. Caímos al suelo, tapándonos la cabeza, suplicando. Una voz más clara que las demás dijo: «Aquí no se duerme, aquí se vela para siempre». Cuando logramos salir, descalzos, llorando, con los niños en brazos, el sol ya estaba saliendo. Nunca volvimos. Semanas después, un vecino nos contó que en esa casa había funcionado un sitio donde encerraban gente. No los dejaban dormir. Los torturaban con gritos, golpes, privación del descanso, hasta que morían. Ahora entendíamos todo. Ellos nunca descansaron, y tampoco iban a dejarnos hacerlo. Hasta el día de hoy, cuando estoy a punto de quedarme dormido, escucho un susurro en mi oído: «No cierres los ojos». Nunca pensé que dormir acompañado pudiera convertirse en una condena. La casa no estaba abandonada cuando llegamos. Tenía muebles viejos, cortinas amarillentas y un olor permanente a humedad, como si nunca hubiera recibido sol. Aún así, era lo único que podíamos pagar después de que me despidieron. Nos repetimos que solo sería temporal. Desde la primera noche sentí que no estábamos solos. No fue un ruido, no fue una sombra. Fue una sensación muy específica. El colchón se hundió, como si alguien se hubiera sentado a los pies de la cama. Pensé que era mi esposa moviéndose. Me giré para decirle algo, y la vi profundamente dormida. El hundimiento seguía ahí, lento, pesado, real. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Sentí como el peso avanzaba, centímetro a centímetro, hasta quedar justo detrás de mis pies. Entonces algo los rodeó, no como manos humanas, sino como dedos demasiado largos, demasiado fríos. Salté de la cama. No había nadie. La segunda noche fue mi hija quien gritó. Entramos corriendo a su cuarto y la encontramos sentada, llorando, señalando la cama. Dijo que alguien se había acostado junto a ella, que sentía el colchón hundirse, que algo respiraba demasiado cerca de su cara. Pensamos que era miedo infantil. La casa se encargó de corregirnos. Cada noche, el mismo patrón. Justo cuando el cansancio nos vencía, cuando el cuerpo empezaba a apagarse, algo entraba. No por la puerta, no por la ventana. Simplemente aparecía. El colchón se hundía, las cobijas se movían, el aire se volvía helado. Y si intentábamos ignorarlo, nos castigaban. Una madrugada sentí cómo me estiraron los pies con violencia. No un jalón corto, sino un tirón prolongado, firme, como si intentaran sacarme de la cama. Me aferré al colchón. Escuché una respiración justo detrás de mi cabeza y un grito seco, brutal,
directamente en mi oído. Sentí un dolor punzante. Perdí la audición por varios segundos. Mi esposa empezó a dormir sentada. Decía que si se acostaba, ellos se metían con ella. Nuestro hijo mayor dejó de usar su cuarto. Dormía en el suelo de la sala con las luces encendidas, abrazando una almohada como si fuera un salvavidas. Pero ni así nos dejaron. Las sombras comenzaron a formarse sobre las camas. No sombras proyectadas, sino figuras oscuras que se levantaban desde el colchón mismo. Se estiraban, se acomodaban. A veces sentíamos claramente cómo alguien se acomodaba entre nosotros, separándonos con un frío imposible. Una noche, mientras luchaba por no dormir, escuché claramente una voz junto a mi oído. Si te duermes, nos quedamos contigo. No eran amenazas vacías. Mi esposa despertó una madrugada con marcas en los muslos, como si manos invisibles la hubieran sujetado con fuerza. Mi hija comenzó a despertar con el cabello enredado, como si alguien lo hubiera jalado durante horas. Mi hijo gritaba que alguien se le acostaba encima, que no podía respirar, que algo pesado lo aplastaba cuando cerraba los ojos. Intentamos turnarnos para vigilar. No sirvió. La casa sabía exactamente cuándo bajábamos la guardia. Las manifestaciones eran más violentas cuando alguien lograba quedarse dormido, aunque fuera unos segundos. Gritos al oído, golpes en el colchón, manos recorriendo piernas, pies, espalda. Una madrugada sentí como algo se subía completamente a la cama. No solo el peso, sino la forma, como un cuerpo largo, rígido, que se acomodaba detrás de mí. Sentí una cara sin rasgos rozar mi nuca. El colchón crujía bajo su peso. No me podía mover. Escuché cómo respiraba. Entonces gritó. No un grito normal. Un alarido que sentí directamente dentro de la cabeza. Perdí el conocimiento. Desperté en el suelo, con mi esposa llorando, mis hijos abrazados en una esquina, y la cama completamente volteada como si alguien la hubiera lanzado contra la pared. Esa fue la noche en que entendimos algo terrible. No querían la casa. Nos querían despiertos, cansados, rotos. La última noche fue insoportable. Todas las camas se hundieron al mismo tiempo. Sentimos cuerpos invisibles acomodándose con nosotros. Manos estirando pies, sujetando brazos, tapándonos la boca. Gritos constantes, uno tras otro, al oído sin pausa. Una voz profunda y lenta dijo: «Aquí se duerme con nosotros». O no se duerme. Salimos corriendo antes del amanecer. No empacamos, no cerramos la puerta, dejamos todo. Nunca volvimos. Meses después, supe que en esa casa había muerto una familia entera. Los encontraron en sus camas, sin señales de violencia, con los ojos abiertos, como si nunca hubieran podido dormir por última vez. Ahora entiendo por qué. Porque esa casa no quiere estar sola en la noche. Quiere compañía. Y si te duermes, se mete contigo. Al principio pensamos que el problema no era la casa, sino nosotros. Veníamos de meses difíciles, deudas, discusiones, cansancio acumulado. Cuando encontramos aquella casa aislada y barata, creímos que sería un buen lugar para empezar de nuevo. No estaba en ruinas, no se veía peligrosa, solo tenía algo extraño. Era demasiado silenciosa. Ese silencio duró una noche. La primera madrugada escuché un grito. No venía de afuera, no venía de otra habitación. Fue un grito directamente en mi oído, tan cercano que sentí el aire vibrar dentro de la cabeza. Me levanté sobresaltado, con un zumbido persistente. Pensé que había sido un sueño. La segunda noche, el grito se repitió, luego otro y otro. No eran gritos largos, eran estallidos de sonido, precisos, calculados, siempre cuando estaba a punto de quedarme dormido, como si algo estuviera esperando ese momento exacto para atacarme. Mi esposa comenzó a sufrir lo mismo.
Decía que las voces le gritaban su nombre, que se reían después, que no la dejaban cerrar los ojos. Nuestros hijos despertaban llorando, tapándose los oídos, diciendo que alguien les hablaba demasiado cerca. A la cuarta noche, ya nadie dormía. Los gritos no paraban, no eran constantes, sino interminables. Cada vez que el cansancio vencía a alguno, la casa respondía con un alarido al oído. El sonido era tan fuerte que sentíamos dolor físico, náuseas, mareos. Y entonces empezaron los pies. Mi hijo menor fue el primero en decirlo, que algo le jalaba los pies cuando intentaba dormir, que sentía manos frías, huesudas, estirándolo lentamente. Al principio pensamos que exageraba, hasta que una madrugada lo vimos deslizarse solo, centímetros, mientras gritaba. No había nadie tocándolo. La casa empezó a llenarse de voces. No venían de las paredes, venían del aire, de los pasillos, de detrás de nosotros. Voces superpuestas, susurrando, gritando, murmurando frases incompletas. Algunas lloraban, otras se reían, otras solo gritaban sin parar. Dormir se volvió imposible. Cerrar los ojos era peligroso. Mi esposa comenzó a confundirse. Respondía a voces que no estaban ahí. Caminaba por la casa de noche, descalza, como si alguien la llamara. Decía que si no escuchaba, los gritos se volvían más fuertes. Nuestros hijos dejaron de taparse los oídos. Decían que ya no servía. Una madrugada, mientras todos estábamos sentados en la sala, con luces encendidas, escuchamos un grito colectivo. No uno solo, muchos, docenas, como si toda la casa hubiera inhalado al mismo tiempo y soltado un alarido interminable. Sentimos vibrar los vidrios. Sentimos dolor en el pecho. Y entonces algo habló, justo detrás de mí. Aquí nadie descansa. Las luces se apagaron. Las puertas se cerraron de golpe. Los gritos se volvieron constantes, sin pausas, sin respiración. Sentí manos en mis pies, estirándolos. Mi esposa cayó al suelo tapándose la cabeza. Mis hijos lloraban sin lágrimas, agotados. Yo gritaba que pararan, se rieron. La casa entera gritaba. No había silencio, no había escape. Solo ruido, voces, alaridos que entraban directo a la mente, rompiendo pensamientos, borrando la noción del tiempo. Cuando las luces volvieron, horas después, no sabíamos qué día era. Habíamos perdido la noción de todo. Ahí entendí que si nos quedábamos, íbamos a enloquecer. Salimos de la casa al amanecer sin mirar atrás. No cerramos la puerta, no recogimos nada. Solo queríamos alejarnos del ruido. Días después, un vecino nos contó que esa casa había sido usada como lugar de castigo. Gente encerrada durante días con ruido constante, gritos, golpes, hasta que la mente se quebraba. Muchos murieron ahí sin poder dormir nunca más. Ahora lo sabíamos. Los gritos nunca se fueron, solo estaban esperando nuevas personas que intentaran dormir. A veces, cuando el mundo está en silencio y estoy a punto de cerrar los ojos, escucho un grito lejano y sé que la casa aún existe, esperando.